Hola Guillermo, buenas noches. ¿Qué decís, Pablo? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. El próximo viernes se va a materializar una nueva movilización en reclamo porque se tome más conciencia y se implementen acciones, básicamente, en torno de una temática que golpea y mucho a la provincia de Córdoba particularmente, está segunda a nivel nacional entre las provincias con mayor cantidad de episodios de femicidios y de violencia de género. En las estadísticas oficiales del año judicial que en Río Cuarto se han recolectado, no solo de lo que pasa en la ciudad, sino de lo que sucede en todo el distrito judicial, es realmente alarmante la cantidad de denuncias que se realizan, solo pensando que las denuncias son el paso extremo que dan las mujeres, también hay casos de hombres, pero que son víctimas de la violencia de género. Vamos a ver esos números que forman parte de estadísticas oficiales que son públicas y que hablan de una totalidad entre el 1 de febrero del 2015 y el 31 de enero del 2016 de 3.947 denuncias realizadas en los tribunales riocuartenses, de las cuales fueron admitidas 3.671, solo 276 denuncias que fueron realizadas por hechos de violencia no fueron admitidas. Un promedio aproximado, esto no es contando los días hábiles de la semana, sino todos los días, 305 por mes, unas 10 denuncias diarias de violencia de género atiende la justicia provincial y ha tomado diferentes determinaciones. Por ejemplo, se han ordenado en ese año judicial 1.078 audiencias de revisión. ¿Qué implica eso? Bueno, que procesos en donde las partes están sometidas a acciones judiciales, la situación de las mismas revisadas en una audiencia que convoca a las partes para ver cómo ha avanzado o evolucionado el conflicto. Y se han determinado también 305 casos de diagnóstico de situación, en donde profesionales de la justicia evalúan el cuadro crítico en el que está inserta la víctima. También el juez que actúa en el caso, el juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar y Penal Juvenil, determinó una serie de acciones que hablan a las claras de la intervención judicial frente a la violencia que tiene al seno familiar como víctima. Vamos a ver esa cantidad de casos. Determinó el juez 105 casos de exclusión, es decir, que sacó al hombre del hogar. En 105 casos la justicia determinó apartar, en un año esto, apartar al hombre del hogar donde se materializaban, se producían las situaciones de violencia. Hombres y también mujeres. En la proporción de cada 100 casos, 90 son hombres, 10 mujeres, que también son denunciadas por violencia de género. Se establecieron 423 constataciones respecto de la dimensión del conflicto, qué conflicto es lo que está haciendo que una mujer sea víctima de agresión. También determinó el juez 24 reingresos al hogar. ¿Qué implica esto? Que 24 personas que denunciaron violencia de género y que se habían ido de su hogar, el juez ordenó judicialmente reinsertarlas en el hogar apartando al agresor. Esta sí es una estadística que llama poderosamente la atención. Hay 2.116 casos de prohibición de contactos. Hay 2.116 personas denunciadas que no pueden entrar en contacto con los denunciantes. En 89 casos se produjo incautación de armas porque los denunciantes, la denunciante o el denunciante aseguraba que la violencia iba a terminar con una situación fatal porque en propiedad del agresor había un arma de fuego. Y en 89 casos esto se constató y se secuestraron armas. Y también ordenó 119 medidas terapéuticas. ¿Qué significa esto? Bueno, tratamientos que tienen que tener continuidad tanto en la víctima como en el agresor para resolver la situación de conflicto. Es una estadística alarmante, es una estadística que también da cuenta de que hay un ámbito en el que se pueden denunciar los casos, que siempre los casos denunciados son muchos menos de los existentes, pero también revela cómo se hace necesaria la
contención, la prevención y el trabajo posterior del episodio denunciado. Porque, como ustedes saben, la justicia interviene. Es un poder del Estado que busca hacer cesar un episodio en donde se sospecha hay un delito sustanciándose o se comprueba que ese delito existe. Ahora, hay toda otra derivación psicológica, social, laboral, que trasciende a la justicia, y allí es donde el Estado debe estar más activo, y es la razón por la cual el próximo viernes se vuelven a movilizar bajo la consigna de Ni Una Menos. Así son las cosas. Gracias, Guillermo. Buenas noches. Muy buenas noches. Cuando quiero sentirme bien, cuando pienso en mi familia, pienso